Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, a este encuentro nuestro para estudiar y leer los escritos del siervo de Dios, Luisa Picarreta. En este encuentro de hoy, así como en el del próximo sábado, queremos centrarnos en el tema de la obediencia, virtud que ha sido guía en todo el camino espiritual de Luisa. Si Luisa logró progresar, madurar en su camino de fe y sobre todo en su deseo de unirse al Señor Jesús para vivir de su misma voluntad, el camino principal que recorrió fue precisamente el de la obediencia. La obediencia, ante todo, al Señor, pero que también se expresa en la figura del Padre espiritual y de la Iglesia. Debemos recordar que Luisa, por obediencia, comienza a escribir estos volúmenes y, por obediencia, en 1938 dejará de escribir por obediencia a la Iglesia. Y por lo tanto nos hace comprender cómo realmente todo el recorrido y sobre todo el mensaje de vivir en la divina voluntad es un don que el Señor ha hecho a la Iglesia y solo a través del camino de la Iglesia se puede acoger y comprender. Y el camino que nos hace entrar en la Iglesia es precisamente el de la obediencia. Los grandes santos han sido aquellos que, aunque hayan tenido conflictos, incomprensiones con la autoridad de la Iglesia, siempre se han distinguido por su actitud de obediencia. Y Luisa no es menos. Y también todos aquellos que se declaran hijos de la divina voluntad deberían recorrer este camino de la obediencia. La obediencia no es una virtud que concierne exclusivamente a la vida religiosa. La obediencia debe ser practicada por todos los cristianos. Dice el primer libro de Samuel, si quieres agradar a Dios debes saber que lo harás más con la obediencia que con el sacrificio. Por lo tanto, si la penitencia es un sacrificio del cuerpo, la obediencia es un sacrificio de la voluntad. Y este segundo sacrificio es más agradable al Señor. El exigente camino de seguir a Jesús nos pide renunciar a todos los bienes que poseemos. Pero hay una renuncia aún mayor que vale mucho más que todos los bienes que podamos haber dejado. Para seguir al Señor, que es renunciar completamente incluso a la propia voluntad. Si nos liberamos de nuestra voluntad, o mejor aún, si unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tendremos tanta paz en el espíritu y no desearemos otra cosa que lo que Él quiere, la obediencia. Porque en la obediencia hay gracia, la anulación del amor propio y está el brote de la libertad de los hijos de Dios. Aunque a veces practicar la obediencia significa también practicarla en las cosas que nos parecen más absurdas, sin embargo, si uno se confía a la obediencia, si recorre el camino de la obediencia, con el tiempo descubrimos cómo Dios se ha servido de los hombres para realizar en nuestra vida un plan más grande que nuestras propias aspiraciones. Si practicamos la obediencia en todo, podremos avanzar con una conciencia pura. El Señor nunca permitirá que podamos salirnos del camino recto y que el demonio nos pueda engañar y que nos pueda dañar. De hecho, todas las acciones que se oponen a nuestras reglas son obstáculos para el espíritu. Ante el juicio de Dios no deberíamos rendir cuentas de las cosas hechas por obediencia, porque obedeciendo estamos seguros de hacer la voluntad de Dios. Y la obediencia es fruto de la fe, es fruto de una escucha. La misma palabra obediencia proviene del latín ab, escuchar. La obediencia ocurre solo en el momento en que hemos escuchado.
Y entonces, partiendo precisamente de estas consideraciones sobre la obediencia, ahora nos introducimos en algunos pasajes, en la lectura de algunos pasajes de los escritos de Luisa, tomados del segundo volumen, donde Luisa pone precisamente como tema la obediencia. Y hay una expresión muy particular que Luisa usa para definir la obediencia, para llamar, para dar un nombre a la obediencia. La llama la señora obediencia. Es un poco como decir una definición un poco simpática, porque es una señora, pero con S mayúscula, una señora que es tan impertinente que no te deja en paz. Hasta que tú no estabas, es realmente una señora. Y quisiera con ustedes empezar a leer este pasaje del 17 de agosto de 1899, donde Jesús empieza a hablarle a Luisa de la obediencia. Y luego veremos cómo Luisa aplica esta virtud de la obediencia en su vida espiritual. Escribe Luisa: esta mañana, habiendo hecho la comunión, le dije a mi amable Jesús: pero ¿cómo es posible que esta virtud de la obediencia sea tan impertinente y a veces tan fuerte que llega a volverse caprichosa? Y él, Jesús, dice, se refiere a la obediencia. ¿Sabes por qué esta noble señora obediencia es como tú dices? Porque, y aquí dice las características de la obediencia, porque la obediencia da muerte a todos los vicios. Y naturalmente quien debe hacer que otro sufra la muerte debe ser fuerte, valiente, gracias. Y si no lo logra con esto, recurre a las impertinencias y los caprichos. Si esto es necesario para matar el cuerpo, que es tan frágil, mucho más lo es para dar muerte a los vicios y a las propias pasiones, que es tan difícil. Porque a veces, mientras parecen muertas, empiezan a revivir de nuevo. He aquí que esta diligente señora está siempre en movimiento y constantemente vigilando para ver si el alma muestra la más mínima dificultad ante lo que se le ordena, temiendo que algún vicio pueda empezar a revivir. En su corazón le hace tanta guerra y no le da paz antes, hasta que el alma no se postra a sus pies y adora en mudo silencio. Lo que ella quiere, he aquí por qué es tan impertinente, es casi caprichosa como tú dices. Por eso la obediencia es ese instrumento que educa el alma y la conforma cada vez más a la voluntad de Dios. Y es la obediencia la que nos corrige, porque si nuestra alma tiende a alejarse de Dios, ahí está su impertinencia, el tenerla siempre respirándonos en la nuca. Nos lleva a volver a este camino recto para conducirnos a la plena comunión con el Señor. Y continúa Jesús: ah, sí, no hay verdadera paz sin obediencia. Y si parece que se disfruta de paz, es una paz falsa, es una paz porque está de acuerdo con las propias pasiones, pero jamás con las virtudes. Y se termina por arruinarse porque apartándose de la obediencia se apartan de mí, que fui el rey de esta noble virtud. Luego, la obediencia mata la propia voluntad y derrama torrentes de la voluntad divina. Tanto que se puede decir que el alma obediente no vive de su propia voluntad, sino de la divina. Y se puede dar una vida más bella, más santa que vivir en la voluntad del mismo Dios, así, con las altas virtudes, con las sublimes, con las más sublimes, puede haber amor propio, pero con la obediencia jamás. He aquí estas primeras enseñanzas de Jesús. En cuanto a la obediencia, nos hacen comprender cómo la obediencia es verdaderamente este camino, este recorrido que orienta nuestra vida hacia Dios, hacia la comunión con Él y la plena realización de nuestra vida.
En cambio, cuando seguimos nuestros propios pensamientos, nuestras propias convicciones, eso que llamamos nuestros principios, lo hago por principio, ahí es cuando nos alejamos cada vez más. Pero la obediencia también tiene un precio. Y esta es una experiencia que Luisa vivió durante toda su vida. Y en este pasaje que ahora leemos del 31 de agosto de 1899, parte de un hecho, de un evento, de una petición que el confesor le hace a Luisa por obediencia, y que va en contra de todo lo que ella está construyendo con Jesús. Para demostrarlo es una prueba que su confesor, don Genaro de Genaro, hace pasar a Luisa para poner a prueba la calidad de su obediencia. Habiendo dado el confesor la orden de obediencia de que cuando viniera Jesús debería decir: no puedo hablar, aléjate. Yo lo tomé como una broma, no como una obediencia formal. Por eso, cuando vino Jesús, casi sin prestar atención a la orden recibida, me atreví a decirle: mi buen Jesús, mira un poco lo que quiere hacer el Padre. Y él me dijo: hija, abnegación. Y yo: no, Señor, pero la cosa es seria. ¿Se trata de que no debo desearte a ti? ¿Cómo puedo? Y por segunda vez dijo: abnegación. Y yo: Señor, ¿pero qué dices? ¿Acaso sabes tú que puedo estar sin ti? Y él por tercera vez: hija mía, pero hija mía, abnegación, y desapareció. ¿Quién puede decir cómo me quedé al ver que Jesús quería que me dispusiera a la obediencia? Y en el pasaje del 1 de septiembre, aquí Luisa habla ella misma de la obediencia y de cómo esta obediencia la ha puesto a prueba. He aquí las palabras de Jesús breves: abnegación, hija mía, abnegación. Ahora veamos cómo Luisa tuvo que ejercitarse en esta abnegación a través de la virtud de la obediencia que lucha contra su voluntad, contra lo que era su vida: estar con Jesús. Por obediencia se le pedía que alejara a Jesús. Y escribe Luisa: habiendo venido el confesor, me preguntó si había cumplido la obediencia, y al decirle que no había cumplido la obediencia, cómo había ido la cosa, el confesor renovó la orden de obediencia de que absolutamente no debía hablar con Jesús, mi único y solo consuelo, y que debía echarlo si venía. Y he aquí que, habiendo entendido que la obediencia que se me daba era verdadera, en mi interior dije: fiat voluntas tua, también en esto. Pero oh, cuánto me cuesta y qué cruel martirio. Me siento como un clavo hincado en el corazón que me lo atraviesa de lado a lado. Y así como el corazón está acostumbrado a pedir y desear a Jesús continuamente, tanto que así como es continuo el respirar y el palpitar, así me parece que es continuo el desear y querer el único bien mío. Por lo tanto, querer impedir esto sería lo mismo que querer impedirle a otro el respirar y el latir del corazón. ¿Cómo se podría vivir? Y sin embargo, hay que hacer prevalecer la obediencia. Oh Dios, qué dolor, qué tormento atroz. ¿Cómo impedirle al corazón que pida su propia vida? ¿Cómo frenarlo? La voluntad se ponía con toda su fuerza para frenarlo. Pero como se necesitaba una gran vigilancia y continuamente, de vez en cuando, se cansaba y se desanimaba, y el corazón se escapaba y pedía a Jesús, la voluntad, al darse cuenta de esto, se esforzaba con mayor fuerza para frenarlo, pero a menudo perdía, muy a menudo, así que me parecía estar cometiendo continuos actos de desobediencia.
Oh, en qué contrastes, qué guerra sangrienta, qué agonías mortales sufría mi pobre corazón. Me encontraba en tales apuros y en tal sufrimiento que creía que la vida se me iba. Sin embargo, esto habría sido un consuelo para mí si hubiera podido morir. Pero no, lo peor era que sí, sentía penas de muerte, pero sin poder morir. He aquí, este es el combate interior de Luisa que se enfrenta con la voluntad, con la obediencia. El confesor le pide un acto de obediencia, pero su voluntad, sostenida por su deseo de estar, de vivir con el Señor, contrasta con esta petición de obediencia particular, extraña, incomprensible. Y así, dentro de ella hay justamente como un clavo que la hiere continuamente y los sufrimientos que ella padece parece que la llevan a morir, pero no muere. Y esto hace aún más fuerte su sufrimiento. He aquí, Luisa está dentro de esta batalla, está luchando esta guerra entre su voluntad y la voluntad de su confesor, que representa la voluntad de Dios. Y entonces debe permitir que la voluntad de Dios entre en su propia voluntad, que se una a la suya y que poco a poco la transforme en la voluntad de Dios. Pero este proceso no ocurre de la noche a la mañana, ni tampoco se da por obra de un milagro, sino que se logra únicamente a través del poder del amor. Si realmente amamos, y Luisa amaba profundamente a Jesús, es precisamente por este amor que tenía hacia Jesús que su voluntad fue educada para fundirse cada vez más en la voluntad de Dios. ¿De dónde? Continúa Luisa, después de haber derramado lágrimas amarguísimas todo el día por la noche, encontrándome en mi estado habitual, mi siempre benigno Jesús vino y yo, obligada por la obediencia, le dije, Señor, no vengas porque la obediencia no lo permite. Y él, compadeciéndose de mí y queriendo fortalecerme en los sufrimientos en los que me encontraba con su mano creadora, ha señalado mi persona y con una gran señal de la cruz me ha dejado. Pero, ¿quién puede describir el purgatorio en el que me encontraba? Lo peor era que no podía lanzarme hacia mi sumo y único bien. Ah, sí, se me negaba pedir y desear a Jesús. Ah, a esas almas benditas del purgatorio se les permite pedir, lanzarse, de desahogarse hacia el sumo bien. Solo se les prohíbe tomar posesión de él. A mí no, a mí se me negaba incluso este consuelo. ¿Ven hasta qué punto? Luisa vivía esta obediencia y le hacía sufrir. Incluso dice que es peor que los sufrimientos del purgatorio. Al menos en los sufrimientos del purgatorio existe este deseo, existe esta experiencia de amor con el Señor, pero el sufrimiento es precisamente no poder poseerlo para siempre. Y esta es la purificación en el purgatorio. He aquí, Luisa dice, a mí no se me ha dado ni siquiera esto, yo ni siquiera puedo participar, no solo no poseer el amor de Dios, sino que ni siquiera puedo vivirlo porque por obediencia debo alejar a Jesús de mí. Por lo tanto, es un sufrimiento aún más fuerte que los sufrimientos del purgatorio. Entonces, continúa Luisa, toda la noche no hice otra cosa que llorar. Cuando mi débil naturaleza ya no podía más, el amable Jesús regresó con la intención de querer hablar conmigo, y yo, de inmediato, recordando la obediencia que quiere sobre todo reinar, le dije, Querida vida mía, no puedo hablar, no vengas, porque la obediencia no lo permite. Si quieres, hazme entender tu voluntad. Va hacia ellos y parece incluso que Jesús se divierte provocando. Luisa, parece que el confesor y Jesús se han puesto de acuerdo para seguir molestando a Luisa, insistiendo con Luisa sobre este tema de la obediencia.
Y esta es una gran prueba, pero que Luisa logra superar por amor. Y así Jesús va continuamente donde Luisa y Luisa continuamente aleja a Jesús. En virtud de esa obediencia extraña, incomprensible, que su Padre espiritual le ha dado. Y mientras decía esto, he visto al confesor y a Jesús acercarse a él y decirle, esto es imposible para mis almas. Las mantengo tan sumergidas en mí que formo una misma sustancia, tanto que ya no se distingue una de la otra. Es como cuando se unen dos sustancias, una se transmite a la otra y después, incluso si se quisiera separarlas, resulta inútil incluso pensarlo. Así es imposible que mis almas puedan estar separadas de mí. Y dicho esto se fue, y yo me quedé con más aflicción que antes. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que el pecho se me iba a romper. Después de esto, no sé cómo, me encontré fuera de mí misma, y olvidándome, no sé cómo, de la obediencia recibida, recorrí la bóveda de los cielos llorando, gritando y buscando a mi dulce Jesús. Cuando de repente lo vi venir lanzándose entre mis brazos, todo encendido y languideciendo, enseguida me acordé de la orden que había recibido por obediencia. Y enseguida Luisa la aplica. Señor, no quieras tentarme esta mañana. ¿No sabes que la obediencia no lo permite? Vean hasta qué punto Luisa vive esta virtud de la obediencia. Debemos adentrarnos un poco en la experiencia de Luisa en su relación con Jesús. Quitar a Jesús de su vida significaba quitarle la vida a ella. Y así ella continúa con estas experiencias místicas. De hecho, recorre toda la bóveda de los cielos buscando a Jesús, pero no lo encuentra. Pero cuando lo ve, que uno diría que enseguida se lanzaría a los brazos de Jesús y viviría completamente con él, es entonces cuando interviene la obediencia. Y Luisa, prontamente, sin dudar, dice precisamente, Señor, no quieras tentarme esta mañana, ¿no sabes que la obediencia no lo permite? Y él, Jesús, dice, me ha enviado el confesor, por eso he venido. Y Luisa, ¿no es verdad? ¿Acaso eres algún demonio que quiere engañarme y hacerme faltar a la obediencia? Y Jesús, no soy un demonio. Y yo, si no eres un demonio, hagamos un intercambio. La señal de la cruz, así los dos nos hicimos la señal de la cruz. Y luego continué diciéndole, si es verdad que te ha enviado el confesor, vayamos a él para que pueda él mismo ver si eres Jesucristo o un demonio y entonces podré estar segura. Así que fuimos al confesor y como Jesús era un niño, lo puse en sus brazos diciéndole, Padre, vea usted mismo, ¿es mi dulce Jesús o no? Ahora, mientras el bendito Jesús estaba con el Padre, le dije, si eres realmente Jesús, besa la mano del confesor. Y en mi mente pensaba que si hubiera sido el Señor, habría hecho esa humillación de besar la mano, pero si hubiera sido el demonio, no lo habría hecho. Y Jesús sí la besó, pero no al hombre, sino a la potestad sacerdotal. Y después de esto, parecía que el confesor lo exorcizaba para ver si era el demonio, y al no encontrarlo así, me lo devolvió. Pero con todo esto mi pobre corazón no podía gozar de los abrazos de mi amado. Jesús, porque la obediencia lo tenía como atado, impedido, tanto más que aún no había ninguna orden en contrario. Por eso no se atrevía a desahogarse, ni siquiera a decir una palabra de amor. Esto también es muy interesante. ¿Ven? Luisa piensa que ese Jesús que se le ha acercado es el demonio y lo pone a prueba. Entonces, si eres Jesús, hagamos la señal de la cruz, y a pesar de esto dice, si eres Jesús, vayamos con el Padre espiritual, con mi confesor.
Y si realmente eres Jesús, bésale la mano, haz ese acto de humildad, porque solo en la humildad se manifiesta la presencia de Dios. Se puede reconocer la presencia de Dios. El diablo ciertamente no habría besado la mano al sacerdote. He aquí, una vez más, Luisa quiere estar segura de que lo que le pide la obediencia viene del Señor y no de otra parte, y lo confirma. Y ahora hay esta reflexión de Luisa sobre la obediencia. Dice Luisa, podemos decir que es un himno a la obediencia. Oh santa obediencia, cuán fuerte y poderosa eres. Te veo en estos días de martirio delante de mí como un guerrero poderosísimo, armado de la cabeza a los pies con espadas de acero, con flechas llenas de todos los instrumentos para herirme. Y cuando ves que mi pobre corazón, cansado y abatido, quiere levantarse buscando su alivio, su vida, el centro al cual, como por un imán, se siente atraído, tú, mirándome con 1000 ojos desde todas partes, me hieres con heridas mortales. Ten piedad de mí y no seas tan cruel conmigo. He aquí, estas palabras resumen un poco lo que es la experiencia de Luisa en su enfrentamiento con la obediencia. Pero justo ante estas palabras llega la enseñanza de Jesús sobre la obediencia. Pero mientras digo esto, la voz de mi adorable Jesús se hace sentir en mi interior, en mi oído, y me dice, he aquí lo que dice Jesús sobre la obediencia. La obediencia lo fue todo para mí, la obediencia quiero que lo sea todo para ti. La obediencia me hizo nacer. La obediencia me hizo morir. Las llagas que tengo en mi cuerpo son todas heridas y señales que me hizo la obediencia. Con razón has dicho que es un guerrero poderosísimo, armado con toda clase de armas capaces de herir, porque en mí no dejó ni una gota de sangre, me desgarró la carne, me dislocó los huesos y mi pobre corazón, abatido y sangrante. Iba buscando alivio en quien pudiera tener de mí compasión. Siendo conmigo más que cruel, tirano, solo se dio por satisfecho cuando me sacrificó en la cruz y me vio expirar como víctima por su amor. ¿Y por qué esto? Porque el oficio de este poderosísimo guerrero es sacrificar las almas, así que no hace otra cosa que actuar. Declara la guerra a quien no se sacrifica por completo por ella, por lo que ni siquiera no le importa si el alma sufre o goza, si vive o muere. Sus ojos están atentos a ver si ella vence, porque de las demás cosas no se ocupa ni se preocupa, por lo que el nombre de este guerrero es Victoria, porque concede todas las victorias al alma obediente. Y cuando parece que ésta muere, entonces comienza la verdadera vida y que no me concedió. ¿Hay algo más grande que la obediencia? Por medio de ella vencí a la muerte, derroté al infierno, liberé al hombre encadenado, abrí el cielo, y como rey victorioso tomé posesión de mi reino, no solo para mí, sino para todos mis hijos que se beneficiarían de mi redención. Ah, sí, es cierto que me costó la vida, pero el nombre obediencia, gracias. Resuena dulce a mi oído y por eso tengo tanto amor por aquellas almas que son obedientes. Palabras sublimes de Jesús sobre la obediencia. La obediencia lo fue todo para Jesús y para todas las almas que quieren vivir con Jesús. La obediencia debe serlo todo. Y Jesús dice, mirad que la obediencia no es solo decir un sí, Señor. La obediencia también significa pagar personalmente ese sí. Dice, la obediencia me hizo ir a la cruz, la obediencia me hizo morir, la obediencia me hizo derramar toda mi sangre, solo por obediencia.
El verdadero nombre de la obediencia, el nombre de este guerrero que es la obediencia, es victoria. Es la victoria de Jesús, es la victoria de la vida sobre la muerte, es la victoria sobre el pecado, es la victoria del amor sobre el pecado, de la gracia sobre el pecado, es la victoria del bien sobre el mal. Todo a través de la obediencia del Hijo, la obediencia de Jesús. Y continúa Luisa, retomo a hablar desde donde lo dejé. Poco después vino el confesor y, habiéndole contado todo lo que he dicho antes, me renovó la obediencia. Vean, esta obediencia es realmente impertinente y terca, que continúe de la misma manera. Y habiéndole dicho, Padre, permítame al menos darme la libertad en el corazón de pedirle a Jesús, porque la obediencia de decir cuándo viene, no venir, no puedo conversar, la hago y Él hace lo que puedes afirmar, y cuando no puedes, entonces dale libertad. Y así, al día siguiente, el 2 de septiembre de 1899, Luisa es liberada de esta obediencia. Y Jesús le entrega este mensaje: hija mía, ten siempre ante tu mente la luz de mi pasión, porque al ver mis penas tan acerbas, las tuyas te parecerán pequeñas, y al considerar la causa por la que sufrí tantos dolores inmensos, que fue el pecado, hasta los defectos más pequeños te parecerán graves. En cambio, si no te reflejas en mí, hasta los sufrimientos más pequeños te parecerán pesados. Y los defectos graves los considerarás una nimiedad. Y desapareció. Ya ves, Jesús dice, mírame, contémplame. Mira cómo delante de la cruz, delante de la pasión, mirando mis dolores, te das cuenta que lo que tú vives no es nada comparado con lo que yo viví. Y por lo tanto, la obediencia que se te pide tampoco es nada comparada con la obediencia que se me pidió a mí como hijo de Dios. Y Luisa llega a comprender esto. De hecho, concluye, al poco tiempo vino el confesor. Y al preguntarle si debía continuar con esta obediencia, me dijo, no, puedes decirle lo que quieras y tenerlo contigo cuanto quieras. Me parece que he quedado libre y que ya no tengo tanto que ver con esto. Guerrero tan poderoso. De lo contrario, esta vez se habría hecho tan fuerte que me habría dado la muerte. Me habría hecho obtener una gran ganancia porque me habría unido para siempre a su móvil, es decir, muriendo. Pero mientras digo esto, delante de mí apareció un ojo resplandeciente y hermoso, y una voz que me dice, y yo me habría unido contigo y me habría complacido en reír, porque habría sido mi victoria. Y así Luisa queda liberada de esto y deja las últimas palabras respecto a la obediencia. Oh, querida obediencia, después de habernos reído juntas, te habría dejado en la puerta del paraíso para decirte adiós y no más. Adiós para no tener que ver más contigo, pero me habría cuidado mucho de dejarte entrar. He aquí, esta virtud de la obediencia es una virtud importante y la virtud determinante en el camino de Luisa. Pidamos al Señor que nos ayude también a vivir esta obediencia, pero en la perspectiva del amor, aceptándola con extrema libertad para dejar que Dios obre en nosotros. Bendito seas Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amo. Que tengáis un buen día y nos vemos el próximo sábado.